y hace 2 programas estuvo por aquí Aitor Lamadrid hablando de networking para fotógrafos. Pues bien, este muchacho es que tiene tantas cosas que contar que ha dicho: Mario, vamos a darle un poquito de gas a la moto y le hacemos unas fotos. Damas y caballeros, con todos ustedes nuevamente, Aitor Lamadrid. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal, amigos? A tope de power aquí para aportar valor en canal. Muy bien, pero mira, bueno, yo ya te lo dije hace un par de programas de Aitor, tienes la cabeza ahí, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam. Hay que mezclar un poco el tema del desarrollo personal y profesional, como Sí. decíamos en el podcast anterior, con el Ujú. tema de hacer fotografía de carácter técnico, ¿no? Y es un poquito lo que Bien. vamos a comentar durante la sesión de hoy. Muy bien, amigo mío. Bueno, para quien no conozca a Aitor, si no lo escuchasteis hace 2 semanas, Aitor es un fotógrafo especializado en fotografía deportiva, tal es así que tiene un curso en la Academia de Fotógrafos. Y bueno, el anuncio aquel que había de Renault Clio hace mucho tiempo que decía JASP, ¿no? JASP, joven aunque sobradamente preparado. Pues eso me parece aquí, mi amigo Aitor. Aitor, ¿qué nos vas a contar de la temática de hoy? Fotografía deportiva de motos. Venga, mola, es difícil o me tengo que comprar una moto, no hace falta, ¿no? Bueno, definitivamente yo siempre creo que para hacer buenas fotografías hay que vivirlo, ¿no? Entonces, si llevas una moto, seguramente hagas muchas mejores fotografías que alguien que no ha llevado una moto en su vida. Yo Entonces, tengo, va un yo tengo poquito de moto, eso. ¿eh? Yo tengo ¿Ah, moto. sí? Pero, hombre, lo que pasa es que no pasa de 80. Es una Kinko Super Dean de 125, una scooter. Pues voy yo poco Ojo. chulo con mi moto por ahí, ¿sabes? Bueno, pues mira, precisamente vamos a hablar un poco de eso hoy, de todo tipo de motos y cómo Sí. aterrizar un montón de ideas para hacer algo que realmente está súper demandado ahora mismo en YouTube, que es el tema de fotografía deportiva de motos. Entonces, Está vamos a demandado. aterrizar un poco. Ese, ¿Sí? ese dato es importante. ¿Por qué está demandado la fotografía deportiva de motos? Me interesa. Pues mira, yo creo que al final nos dirigimos hacia un mercado como muy democratizado, ¿no? Entonces yo creo que Ujú. cada vez hay más auge de fotógrafos y que trabajan en micros nichos de mercado. Entonces yo creo que el tema de la fotografía deportiva ya no solo engloba deportes como podrían ser el fútbol y el baloncesto, que Ok. lógicamente es muy reconocido aquí, por lo menos en España, sino ya pasamos a fotografía de deportes extremos, como comentamos en el curso, ¿no? Y ya no solo irte a la montaña, que también, sino ir a un buen circuito de motocross, hacer una sesión de fotos de, bueno, ya te digo, de motos naked en carreteras, en fin, cualquier Ok. tipo de esas características. Y vamos a hablar un poco de ello. Venga, pues vamos a meternos en harina que tengo ganas de escucharte, amigo mío. ¿Por dónde Muy bien. empezamos? Muy bien, pues primero de todo vamos a escoger, antes de plantear cualquier tipo de reportaje, a mí me Sí. gusta escoger la temática e informarnos un poquito sobre ella, ¿de acuerdo? Entonces, si os parece, vamos a plantearlo como si fuera un reportaje de carácter profesional, pero Ujú. para todos aquellos que no seáis profesionales, podéis adaptar estas ideas para hacer vuestras producciones diarias y así ir subiendo vuestro nivel tanto de producción como de realización de ese contenido, ¿vale? Entendido. Entonces, lo primero de todo, no es lo mismo hacer un reportaje de carácter publicitario que un reportaje de carácter editorial, ¿ok? Ujú. Y permitirme que os explique la diferencia de estos. Es decir, lo primero de todo es que un reportaje publicitario va dirigido a grandes medios, ¿no? Pues la típica campaña que vemos todos aquellos que seamos de Barcelona y vayamos con nuestro coche o moto por la ciudad, pues la típico expuesto en el Corte Inglés, la nueva moto. Bueno, o como tú decías antes, Sí. el anuncio de aquel vehículo, pues son Ajá. campañas de estas características. Entonces, la principal diferencia que existe en contrapartida a lo editorial es que algo publicitario es algo que requiere una gran producción, una gran planificación previa Ujú. y luego, después de hacer el shooting, también bueno, depende de lo que quiera el cliente, ¿no? En este caso, pues de postproducción, de Photoshop o lo que sea. Vale, ok. Y luego, por otro lado, en el medio donde se va a publicar ese artículo. Claro, no es lo mismo hacer una foto para una revista que tiene un formato muy pequeñín que para hacerla, pues yo qué sé, como decíamos, en una gran campaña Vale. publicitaria que cubra un edificio completo. Bueno, Perfecto. y entonces, las fotografías de carácter editorial son aquellas fotografías que van dirigidas a medios pues digitales, como podría ser un periódico online, o físicos incluso, como podría ser, bueno, yo te digo, La Vanguardia, o revistas de motos, como es el caso de Motosnet, Coches.net, etcétera, etcétera, ¿no? Vale. Entonces, este tipo de reportajes se caracterizan por hacer una mayor cantidad de fotografías que cubren algo que está en auge en ese momento, por ejemplo, la nueva presentación de una moto y tienes un tiempo reducido para hacer fotos, pero bueno, requiere una planificación y también un trabajo, pero bueno, no es tan grande como podría ser una publicación de carácter publicitario y tampoco se requiere tantísima resolución de imagen a la hora de presentar ese producto final, ¿no? Entonces, para mí son las
principales diferencias. Bien, oye, Aitor, ¿y dónde hay más oportunidades de trabajo? ¿En el reportaje de publicidad o en el reportaje editorial? Me encanta esa pregunta, Mario, porque desde mi punto de vista, yo creo que como el mundo esencialmente es abundante, hay Ujú. ofertas en cualquier lugar, ¿de acuerdo? Pero Vale, yo creo que para empezar es más fácil empezar a elaborar tu proyecto a través de la publicación de carácter editorial, ¿de acuerdo? Que quizá no tienen unos presupuestos tan mayores, perdona, tan grandes como en publicidad, ¿de acuerdo? ok. Pero sí que son más recurrentes y te permiten pues formarte de una forma que luego cuando hagas producciones de carácter publicitario ya estés muy curtido y te permita hacer las cosas de una forma mucho más fluida. Ok. Entonces yo diría que inicialmente para empezar yo me decantaría por algo editorial y bueno, y a partir de ahí pues meterle caña para escalar aquello publicitario, si es que queremos, claro. Bien. Oye, ¿y la fotografía editorial no puede transformarse luego de manera indirecta en fotografía publicitaria? Por supuesto. De hecho, bueno, no es la primera vez que pasa que alguna vez vas a cubrir algún tipo de evento, de alguna presentación de alguna moto, y justamente cuando haces esas fotografías, por lo que pase el fotógrafo principal, lo que sea, ha fallado, y esa fotografía que inicialmente era de carácter editorial, pues pasa a ser la fotografía principal, y por supuesto, pues allí existe un conjunto de contratos y de protocolos que te Ujú. permiten pasar una fotografía de un estilo a otro, pero no es lo común. Vale, vale, es que me lo estaba imaginando que algo así podía suceder. Muy bien, perfecto. Bueno, pues ya Justo. escogemos un poco la temática, ¿no? Hmm. Decidimos cuál de esa bifurcación es la que más nos interesa, la editorial o la publicitaria, y Justo. cómo seguimos en este Perfecto. entramado. Entonces, claro, una vez hemos cogido la temática, ¿no? Fotografía deportiva de motos. Entonces hemos cogido el medio para el que vamos a hacer el reportaje. Luego Ujú. yo lo que me interesa es hablar de qué tipo de producto vamos a documentar. Como tú decías anteriormente, no es lo mismo hacer fotografías de un scooter, como podría ser el caso de tu Kimco, de acuerdo que es una moto urbana dirigida a Ujú. un público que quiere moverse, pues en este caso por una ciudad o por un pueblo o Correcto. por lo que sea, ¿de acuerdo? Que no requiere grandes velocidades y busca un confort a una moto pues completamente diferente como podría ser una moto trail, ¿de acuerdo? Que me viene en mente para aquel que no sepa lo que es una moto trail, son motos como estas BMWs grandes con maletas detrás que van los viajeros haciendo millones de kilómetros, ¿no? Entonces, es importante escoger el tipo de vehículo que vamos a documentar porque en base a eso vamos a formar nuestra producción. Es decir, si el tío de la BMW le hacemos fotografías por la ciudad con las maletas, la verdad es que no refleja mucho los valores de esa moto y definitivamente no creo que al Vale. cliente ideal le entusiasme esa idea. Sin embargo, el de la scooter sí. Entonces, para mí es un poquito el punto diferencial al escoger el producto que vamos a realizar. Me gusta esto. Bien, ¿te vas a meter ya con la parte técnica de estas Justo, fotografías? exacto, vamos a por ello. Venga. Si te parece, Mario, lo que vamos a hacer es Ujú. que vamos a plantearlo todo como si fueran reportajes editoriales, ¿vale? Vale. Pero este tipo de planteamientos lo podemos utilizar también para publicitario. Incluso si tienes algún tipo de duda o algún oyente quiere comentar Sí. algo en algún momento, pues definitivamente Venga. estamos abiertos a contestarlo, ¿vale? Perfecto. Vamos con ello. Entonces, técnicamente yo empezaría a hacer fotografías de cualquier vehículo por la fotografía de producto, ¿vale? Y entonces, a partir de ahí se me ocurren un conjunto de ideas para hacer fotografías de producto con excelencia, ¿no? Entonces, en el caso de fotografía editorial, claro, cuando tú tomas fotografías de una moto, no siempre dispones del mejor espacio para hacer estas fotografías. Incluso tienes un tiempo muy, muy pequeño para hacer estas fotos. Quizás solo tienes un día o tienes muy poco tiempo para plantearlo. Entonces, hay cosas que siempre funcionan. En este caso, si quisiéramos documentar una moto urbana, yo buscaría un lugar neutro, una pared neutra, bueno, una calle donde no pase mucha gente, lo que sea, ¿de acuerdo? Para poder hacer fotografías genéricas de ese Ujú. vehículo en un entorno donde el usuario entienda que ese vehículo funciona. Por ejemplo, si fuera una moto de montaña, ¿no? Pues la ponemos al lado de un río y hacemos esa foto genérica del producto en el río, ¿no? Que entonces vende y Contextualizar. transmite un mensaje. Exacto. Perfecto. Contextualizar es básico, que luego lo comentaremos un pelín más adelante. Entonces, lo principal antes de hacer fotografías del vehículo es que el Ujú. vehículo esté en perfectas condiciones. Qué duda cabe. Justo. Entonces, a mí más de una vez me ha pasado que quizá me he puesto a hacer fotografías de acción y luego cuando voy a hacer las fotos de producto, sobre todo las primeras producciones que hacía, no me daba cuenta y el producto, bueno, en este caso la moto estaba ligeramente manchada de barro o algún insecto o lo que fuera. Entonces luego, para evitar horas de postproducción en Photoshop de limpiar el producto y que todo Andar esté clonando y todos esos rollos. justo, que te vuelves ahí majara cuando tienes un reportaje grande, lo que tienes que hacer es llevarte
un flus flus, que llamo yo, que es Un un flus flus, cristasol. el flus flus de Justo. toda... O flis flis, yo le llamo flis flis. El flis flis. Pues mira, bueno, pues parecido, ¿no? En ese sentido. Entonces llevas eso, un trapo de microfibras para no rayar el vehículo, ¿de acuerdo? Y entonces le haces una pasadita rápida por todo el carenado, horquilla, incluso llantas, en la medida de lo posible, para que ese producto esté impecable, para luego no tener un trabajo extraordinario a la hora de, bueno, de documentarlo, ¿no? En ese sentido. Entonces, para mí es algo súper importante. Qué bueno. Después de esto, una vez el producto está impoluto, ¿cómo planteamos fotos de la moto para que el usuario diga, oye, esto me queda claro, todos los componentes que tiene esta moto, ¿no? Entonces, para mí hay un orden. Lo primero y fundamental son las fotos genéricas. Normalmente hechas con lentes fijas, con el fondo desenfocado, donde se ve la moto de un lado, de otro, y luego, pues, de delante y desde atrás, ¿vale? Una vez tenemos esos planos generales que cubran el vehículo perfectamente encuadrado, yo pasaría a los detallitos de esta, ¿de acuerdo? Entonces, a través de esto, pues yo empezaría por el cuadro de mandos, donde podemos hacer fotografías desde las manetas de freno al manillar, todo lo que viene a ser la electrónica que ve el usuario cuando está conduciendo, sucesivamente, pues la pantalla. Luego yo pasaría a la parte delantera de la moto y haría fotografías pues, del faro, de la horquilla, en este caso de las llantas. Y luego sucesivamente pues ya pasaría a detallitos del carenado, como podría ser el sillón o lo que fuera. Y luego pues las luces traseras y en este caso si es una moto de altas prestaciones, al usuario lo que le interesa es saber qué tipo de componentes lleva, si son de altas prestaciones también. Entonces es importante hacer fotografías del amortiguador y de los discos de freno, que son puntos que le suben el valor a este vehículo y es importante también documentar en este sentido. Oye, Aitor, ¿y hay partes de la moto que te dicen los clientes que no fotografíes? Porque quizás, bueno, los componentes esos no sean los de más alta gama, sino que sean una gama un poquito inferior y a lo mejor les apetece un poco ser discretos. ¿Esto se da? ¿Sucede? Pues es una pregunta interesante, Mario. Yo, de hecho, no me he encontrado con ella, pero sí que es cierto que depende de... Por ejemplo, si es una fotografía para documentar un nuevo vehículo, normalmente se saca lo bueno y lo malo, ¿vale? Porque hay que mostrarlo hay que ser honesto. Exacto. Pero, por ejemplo, hay empresas que quizá tienen una moto que ha sufrido una pequeña caída y eso se va a resolver en algún momento, pero definitivamente en el momento de las fotos no puede verse que esa moto está rascada, ¿no? Entonces, pues quizá evitas sacar esa parte del tubo de escape donde pueda estar un poquito rascada o lo que fuera. Vale. Pero te digo, no es lo habitual en ese sentido. Vale, perfecto. Bueno, pues me alegro que así sea. Sí, es realmente importante y es una muy buena pregunta. Sí, bueno, pues Mario, pues luego yo pasaría a la fotografía de acción, que a mí es lo que realmente me gusta, ¿no? Y yo creo que al fotógrafo deportivo pues también es lo que realmente le llama la atención en este sentido, ¿no? Perfecto. Entonces, bueno, vamos a hablar de la fotografía de acción. Primero, lo más importante es transmitir una historia, como decíamos anteriormente, ¿no? Entonces, no es lo mismo hacer un scooter que una moto deportiva en circuito, ¿vale? Ok. Entonces, para ello, en la producción, debemos plantear un argumento que sea sólido para que la persona, al final, el cliente final que quiere adquirir esa moto, le evangelice, lo enamore, ¿de acuerdo? Vale. Que para mí es una idea fundamental. Y si me permites, pongo un pequeño ejemplo, ¿de acuerdo? Es un ejemplo más dirigido al mundo de las ventas, pero bueno, justamente hay un ejemplo muy chulo con Harley Davidson. Entonces, yo creo que todos aquellos usuarios que valoran la practicidad de una moto jamás se comprarían una Harley Davidson porque inicialmente no es una moto especialmente práctica. Quizá es bonita, pero no es una moto ni súper rápida, ni súper manejable. Depende del modelo, pero esencialmente se caracterizan por eso, ¿de acuerdo? Vale. Pero sin embargo, Harley vende cantidad de motos al año. Entonces, para mí hay un contexto muy importante dentro de esto, que es que lo que venden no son las características de la moto, lo que venden son los beneficios. Entonces, Harley Davidson no vende una moto, vende el permiso a ponerte tu chupa de cuero el domingo. Qué bueno. Claro. Qué bueno. Entonces, esta idea me encanta porque cuando planteamos un reportaje de fotos tenemos que pensarlo igual. Tenemos que decir, oye, ¿qué vende de esta moto esencialmente? ¿Qué es lo importante? ¿No? Entonces, la Harley Davidson, pues el chico malo, ¿no? Entonces, vamos a plantear un reportaje con un modelo vestido de cuero, quizá por las carreteras americanas, bueno, buscando ese contexto, ¿no? Un poquito más allá de lo que podría hacer cualquier persona, ¿no? Decir, oye, vamos a pensar algo diferente y vamos a transmitirlo para que el usuario final diga, guau, esta es mi moto. Esto es lo que estaba buscando.
¿Hay alguna Dime. producción que recuerdes que hayas disfrutado muchísimo diciendo, joder, qué bien contextualizado está todo, ¿no? Va a quedar esto de muerte. O sea, es que yo si fuese un potencial comprador y veo esto que me lo están contando así de bien, es que creo que me lo compraría, ¿no? ¿Te ha pasado varias veces? Pues sí, la verdad es que siento bastante orgullo por sobre todo las últimas producciones de motos que hemos hecho, porque la verdad es que vas mejorando con el tiempo y acabas de darle un poquito de estilo a tus fotos y bueno, o Ujú. sea, te impregnas más, ¿no?, de la temática. Pero yo hablaría de la producción que hicimos con Motosnet el año pasado, si no recuerdo mal, que fue de la Sí. nueva Yamaha MT-01, que era una moto, bueno, así de carácter relativamente deportivo. Bueno, si queréis os dejamos el vídeo en el link y Venga. podéis ver el artículo también, que está súper chulo. Y bueno, hicimos cosas súper interesantes. Quedamos a las 5 de la mañana, hicimos light painting para hacer fotos de producto de esta. Todo era una producción editorial, pero creo que era un producto muy publicitario en este sentido. Qué bueno. Grabamos por la carretera con niebla, la verdad es que quedó espectacular. Y bueno, creo que a nivel de vídeo y de foto quedó un artículo súper chulo. Así que bueno, Ujú. la verdad es que ese fue un bello momento en ese sentido. Perfecto. Estas cosas son las que te llenan, ¿verdad? También, que se te quedan ahí Desde luego, guardaditas los buenos trabajos donde todo el mundo total, queda contento. El fotógrafo, el cliente, el justo. destinatario último. Para mí lo mejor es cuando la gente que no va a recibir las fotografías, es decir, la gente que está involucrada en la producción, como podría ser el piloto de motos y el probador, que digan, oye, me está encantando cómo está quedando y aún no lo ha visto. Eso es una Fíjate. fantástica señal. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues si te parece, vamos un poco a la técnica, ¿no? ¿Cómo Venga, vamos. aterrizamos estas ideas tan románticas? Bien, Sí, romantiquísimas. súper romántico. Venga. Bueno, pues mira, para mí la técnica fundamental dentro de la fotografía de motos se basa un poquito en el tipo de ángulo que vamos a hacer. Entonces, si te parece, primero hablamos de los tipos de ángulos y luego sucesivamente pues hablamos de los puntos técnicos para hacer Ujú. estas fotos con excelencia. Vale. Entonces, para mí un reportaje que transmite es aquel que tiene cierta diversidad y que acaba pues poniendo emociones. Entonces, yo empezaría por planos generales. Pongamos que vamos a hacer una moto, como hemos hablado, de una BMW, ¿de acuerdo? Estas de montaña con las maletas y tal y que cual, que es un reportaje que puede dar bastante juego porque podemos irnos, por ejemplo, a Monegros, ¿de acuerdo? Y podemos hacer una producción allí de un día, imagínate, ¿no? Entonces, inicialmente, yo lo que escogería primero son buenos momentos de luz para poder hacer fotografías que el foco y que la alta velocidad nos permita congelar el momento en el lugar adecuado. Y yo empezaría haciendo fotografías de carácter angular, donde involucras ese producto en un espacio concreto y así contextualizas, ¿no? Esto lo hablamos en el curso, de hecho, que tenéis en la academia de fotografía deportiva, de cómo transmitir emociones a través de las imágenes, y hablamos un poquito de eso, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, como son fotografías genéricas que tenemos que congelar esa moto, es importante mantener las altas velocidades, es decir, probablemente no bajemos de 1000 o de 2000 de velocidad y, lógicamente, pues que se vea un poco el paisaje, así que también el diafragma bastante elevado, F11 en la mayoría de casos, y Perfecto. tenemos que buscar ambientes que se vea, oye, que se vea realmente bien. No lo podemos hacer a última hora porque definitivamente no se verá lo mismo que a primera hora. Entonces, un Aitor, poquito ese. Sí, una pregunta técnica. En por el supuesto. ejercicio de tus funciones, fotografiando motos que van a toda pastilla, Sí. ¿notas diferencia en cuanto a congelar el movimiento a uno partido de 1000 que a uno partido de 5000? ¿O están exactamente igual de congelados? Bueno, todo. Mira, para mí hay un concepto romántico, ¿no? Por ejemplo, yo cuando intento documentar una moto, lo que me gusta es que cuando esta va rápido, las llantas generen ese efecto de velocidad. Entonces, a Sin, una partida. sin, sin eso, Ah, simplemente vale, congelados, sin que sea barrido o simplemente no llegar a ser barrido, pero que las llantas vale, den sensación de velocidad. Es que te vale. lo digo Sí, porque veo a mucha gente que se obsesiona con la velocidad de obturación y parece que si no disparan a uno partido de 8000 no van a congelar una moto. Yo opino lo contrario y simplemente quiero ver si tú lo claro. corroboras. Es decir, para congelar una moto que va, yo que sé, relativamente rápido, a A 120, 80, 100, a vale. 80, 100, ¿vale? ¿Congelas igual a uno partido de 1000 que a uno partido de 5000 si la quieres estática? A ver, en altísimas velocidades se nota la diferencia. O sea, se nota muchísimo la diferencia porque, Ujú. claro, tú cuando luego amplías en Lightroom o en el programa que edites, ves que se mueve ligeramente. Vale, Entonces, si me dices que si se nota mucho la diferencia entre 2500 y 5000, te diré que no. Pero vale. precisamente de 1000, que es una velocidad un poquito Que está ahí a ahí caballo. risky. Exacto, Vale. porque estamos hablando de altísimas velocidades. En Vale. cambio, si es una bicicleta, seguro que la congelas y no hay ningún tipo de problema. Y no hay ningún problema. Claro, porque Perfecto. la bici va a 30 como mucho. Eh, Claro.
Entonces, un poquito ese concepto, ¿no? Hablando de fotografía deportiva de bicis, ¿eh? Que salten, que hagan piruetas y cosas así que pasen rápido. Oye, ¿tú quieres que yo te cuente una cosa que no te la vas a creer? Pero Venga, te juro por lo más sagrado que es verdad. ¿Tú quieres creer que yo en una bajada con mi mountain bike cogí los 80 y ¿qué no me dices? maté? Mira, palabrita del niño Jesús. Un amigo y yo llevaba el Garmin y ahí lo vi. Digo, o sea, si se cruza un gato, cojo una piedra o cualquier cosa, o sea, hubiese muerto, tío. Pero ¿cómo puedo ir yo con mi mountain bike? Es una bajada muy bajada Súper empinada, ¿no? y a tope de pedales hasta morir. Y claro, eso fue el pico un segundito, pero de verdad, o sea, hay que ir a 80 con una mountain bike, un paquete como yo. O sea, no sé ni cómo no me maté, tío. Bueno, suerte que llevas gafas, porque no llegas a llevarlas y yo creo que no verías nada. Efectivamente. Sí, sí, Bueno, ostras. había que dispararme a mí ahí a uno partido de 8000, pero de ahí para arriba. Qué bárbaro. Ostras, pues casi como una moto. Congelar a Ay, Mario macho. en esas circunstancias es No como una lo, moto, no lo he prácticamente. vuelto a hacer jamás en mi vida, pero cada vez que me junto con este amigo, que Sí. por cierto hoy es su cumpleaños, mi amigo Antonio, Felicidades, Antonio. felicidades Antonio, lo comentamos. ¿Te acuerdas aquel día en la bajada tal? Mi madre, qué locura. Pues sí, fue un poco locura, Qué sí. bárbaro. Ostras. Venga, seguimos que no te quiero hacer perder el hilo, No te perdóname. preocupes. Mario el Cabra Loca le llamaremos. Sí, Mario el Cabra Loca. Bueno, pues hablamos del plano general, entonces una vez tenemos cubierto ese plano general, yo pasaría a planos medios, ¿de ¿Vale? acuerdo? Donde se ve la moto completamente y con el piloto pues haciendo esas curvas desde adelante, desde atrás, desde los lados, incluso jugando con barridos, que ahí no tendríamos que congelar tanto. Bueno, en fin, un poquito de diversidad de ángulos, ¿vale? Y luego de los planos cortos. Para mí el plano corto es algo fundamental porque es donde se transmite la intención del piloto haciendo algo. Es decir, si estamos, por ejemplo, en un ambiente urbano y eso es un piloto que está paseando tranquilamente, ver su cara de relajación lo dice todo. Entonces, en un plano corto o relativamente amplio, pero bueno, que al final, en comparación al gran plano general, es un plano corto, que se vea su cara de relax es importante. Pues lo mismo con un piloto que está en circuito a 300 con la moto. Si tú tienes un close-up, en este caso, de su rostro y a través de la visera del casco se le ven los ojos, definitivamente eso marca la diferencia y esa agresividad acaba vendiendo, en un caso de una moto de carácter deportivo. Entonces es importante ese plano para darle un plus a ese reportaje y decir, ¡buah! Esta es mi moto. Qué bueno, qué bueno. Oye, Hitor, a lo mejor hay gente que está diciendo, caramba, a mí me gustaría que este tipo me enseñara más. ¿Hay posibilidad por parte del público de contratarte o de tomarse una cerveza contigo, de qué sé yo, ¿no? De tenerte más cerca para un poco ahondar en todos estos aspectos? Pues por supuesto, Mario. De hecho, ahora mismo, como comentábamos en el podcast anterior, estoy ofreciendo unas consultorías privadas de 30 minutos, ¿de acuerdo? Ujú. Completamente de forma desinteresada por mi parte, Qué en la que bueno. ayudo a emprendedores a mejorar tanto su técnica fotográfica como su técnica a nivel de negocios, ¿no? Oye, ¿cómo puedo hacer una campaña publicitaria como tal? Por supuesto, desde el conocimiento que yo tengo, que no es el más amplio del mundo, pero Bueno, pero definitivamente es ya es el un tuyo y te tiempo. funciona. Cuando Justo. yo hablo del libro que publiqué, Cómo vivir de la fotografía, mi carta de presentación es aquí no hay fórmulas mágicas, ni yo soy el que más sabe. Yo cuento lo que sé y lo que me Justo. funciona. Por eso lo cuento, porque me funciona. Si no, no voy a contar, ¿no? Bueno, también cuento cosas que no me funcionan, porque a lo mejor a otros sí, ¿no? Pero bueno, que nos ponemos nuestra buena voluntad. No nos creemos aquí un gurú de nada, sino que enseñamos lo que buenamente hemos aprendido. Definitivamente. Entonces, bueno, pues ya os digo, como comentábamos, Mari, tenemos esa media horita en la que podemos Vale, plantear un proyecto, ¿de acuerdo? Y si estáis interesados en más tiempo, pues ya a partir de esa media me hora, lo pues podríamos comentáis. hablar. Pero bueno, muchísimas gracias, la verdad. Muy bien. Y nada, bueno, pues sigamos con estas fotos, ¿no? Entonces. Venga. Muy bien, pues, y bueno, ya para acabar a nivel técnico el reportaje, yo hablaría de la fotografía lifestyle, ¿de acuerdo? Ujú. Que el fotógrafo deportivo está obsesionado con solo congelar momentos. Tú vas Claro. a una carrera, bueno, tú Mario, que te gusta el deporte y tal, seguramente haya sido alguna carrera en la que te encuentres 1000 fotos de lo mismo. Sí, claro. El tipo sudando, un primer plano así, ¿no? Y ya Justo. está. O el tío con la acción perfecta, pero todos, o Sí. sea, tienen la misma foto. Entonces, Ujú. sobre todo cuando empieza el fotógrafo deportivo, tiene ese relativo mal hábito, ¿de acuerdo? Porque en ciertos momentos te lo pueden llegar a pedir, pero definitivamente se aleja mucho de transmitir emociones a través de las imágenes, ¿no? Entonces, busca, a pesar de que te hayan encargado eso, ángulos diferentes, cosas diferentes, porque eso hará que te marques muchísimo pues esa diferencia en base a la competencia que existe, ¿no? Entonces, busca transmitir fotos y en el caso del lifestyle es fundamental en un reportaje de motos. Es decir, si el usuario es un usuario de ciudad,
pues es importante que se vea al tío, por ejemplo, cómo se pone el casco, delante del bar, cómo sale de casa, en fin, que transmite cosas. Lo mismo el tío que se va con su moto de montaña por la montaña, pues yo que sé, una foto con la moto aparcada, con la tienda de campaña, con la hoguera, lo que sea, pero un poquito más allá de lo que aparentemente quiere el fotógrafo deportivo. Eso, mira, Sí, extrapolado a la fotografía de paisaje que hago yo, cuando sí, vamos a Islandia, yo también les digo, no nos qué vamos a maravilla. ceñir a fotografiar la cascada, el glaciar, la aurora boreal, la cascada, el glaciar, la aurora boreal. Podemos un poco, pues, hablar del país, ¿no? Desde Claro, cómo es su gente, aunque es verdad que cuando vamos a Islandia vemos a pocos islandeses, pero bueno, de cómo es su gente, de cómo es la capital, algún mercado que haya, ¿no? Cómo se divierten, cómo es el ocio. Y a mí me gusta cuando hago estos viajes abrir la mente, porque la gente va un poco obsesionada como el objetivo es aurora boreal, aurora boreal, aurora boreal. Y caramba, o sea, un país tiene más que un fenómeno natural que puede no darse perfectamente. desde Entonces, luego. hablando de tu lifestyle en el mundo de la fotografía deportiva, pues me siento identificado, ¿no? Que es que hay un montón de cosas, lo que Justo. dices tú. Eso lo he hablado aquí también con Live Bilaki, con nuestro compañero, pues eso de contextualizar un poco todo lo que sucede y que no sea solamente, pues eso, ahí el tipo con la moto tumbado dando con la rodilla. Justo. De hecho, me ha parecido ver que estabas anunciando un viaje a Nueva York, así Sí, que ahora en un par de meses, del 1 al 7 de septiembre, vamos a New York. Quien se quiera venir, que me llame. justo, pues chicos, ahí tenéis la magia de lo que vais a hacer en Nueva York, fuera de lo común y Claro. buscando esas emociones, ¿no? A través del reportaje, que yo creo que yo definitivamente me apuntaría. Bueno, habrá tiempo, amigo mío, habrá tiempo. Total. Bueno, pues pasado este apartado más de temática, Ujú. vamos a hablar a los parámetros técnicos, ¿no? Vale. Técnicos, ¿no? Que aquí hablábamos un poquito de ese tema que comentabas anteriormente de, ostras, ¿se nota la diferencia de uno partido 1000 a uno partido 5000? Entonces, definitivamente depende del tipo de foto que estemos haciendo, sí. En altísima velocidad sí que se nota. Entonces, ya te digo, esa fotografía que quieres ampliar, sobre todo en carácter publicitario, de un tío en circuito con la moto súper tumbada y el tío va a 200, claro, eso lo pones a uno partido 1000 y se nota muchísimo. Sin embargo, si lo pones a uno partido 5000, definitivamente la moto queda perfectamente congelada y bueno, pues tiene cierto romanticismo esa imagen perfectamente congelada con el asfalto saltando o cualquier tipo de magia que suceda en ese aspecto, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué tipos de lentes utilizaría un fotógrafo de motos Vale. para, de forma muy básica vamos a hablar, ¿de acuerdo? Porque lógicamente todo se puede mejorar, ¿vale? Pero ¿qué es lo mínimo que necesitarías como fotógrafo deportivo de motos para hacer un reportaje, como decíamos, de carácter editorial, ¿no? Entonces, yo sin complicarme demasiado, yo me concentraría en una lente como un 24-70 que te permite hacer ángulos pues más bien amplios y algunas fotografías de detalle en cierto punto, porque a veces no tenemos mucho tiempo y es lo mejor para este tipo de cosas y eventos. Un 70-200 que te permita Bien. pues hacer esas fotos zoom con cierta excelencia y en alta calidad, ¿de acuerdo? Vale. Y luego yo me centraría pues en una lente fija, que sería como la lente de producto, ¿no? Entonces yo tendría un 35 milímetros o un 50 milímetros que pudiera hacer fotos de detalles con cierta, bueno, con cierta calidad, ¿no? No es lo mismo Vale. disparar con lentes zoom, perdón, con lentes zoom que con Ujú. lentes fijas y yo creo que eso marca mucho la diferencia. Así que para Sí. mí esas serían las tres lentes Vale. mágicas. Perfecto. O sea, 35 o 50 milímetros, Justo. 70, 200 70-200 y 24-70. y el 24-70. Vale, Claro, perfecto. porque a veces vas a la presentación de un evento y, Sí. ostras, no te da tiempo a montar el 35 porque el tío ya se está yendo. Entonces, si tú tienes un 24-70, a pesar de que no tenga la calidad del 35, te permitirá cubrir el evento, que es lo importante, ¿no? Sí. ¿Y un 150-600 no lo contemplas? Es una opción, lo que pasa es que esencialmente con las cámaras que yo trabajo, Ujú. definitivamente no es la lente que me dé la mejor calidad. Entonces, dentro de los tipos de eventos que yo hago, Te ese apañas bien 20 con el 70-200. sí, me apaño súper bien con el 70-200 y luego, como me da tiempo a cambiar al 24-70, no he tenido ninguna casuística que busque una foto angular al momento y una foto súper de close-up, ¿no? Vale. Entonces, pues definitivamente es súper potente. Y luego, si te vas a circuito, hacer fotos de circuito, ahí sí que necesitas grandes teleobjetivos, que Ujú. entonces yo para empezar recomendaría el Tamron 150-600, el G2. Vale. Bueno, o sea, la verdad yo lo tengo desde hace muy poquito para hacer fotografía de fauna salvaje y de deportes. Y Ujú. oye, he quedado súper sorprendido. La verdad es que es una lente Sí. que
relativamente, a ver, no estamos hablando de lentes fijas como un 600 que tienen una calidad asombrosa, pero también tiene un precio estratosférico en el caso de Canon, por lo menos. Eh, y claro, ese 150-600 es una lente resolutiva. Entonces, yo estoy hablando aquí de soluciones para gente que al final esté iniciándose y quiera escalar su proyecto al siguiente nivel. Así que yo creo que es algo interesante. Vale, Justo. fantástico. Muy bien, venga, continuamos. Muy bien. Ya nos queda poquito y entonces hablaremos de las circunstancias para tomar esas fotografías con la mejor luz, ¿no? Entonces, definitivamente en base al tipo de producción audiovisual que hayamos planteado, nos funcionará mejor una cosa que otra. Por ejemplo, yo inicialmente cuando planteo producciones en la ciudad de Barcelona de motos urbanas pero deportivas o de motos urbanas 100% urbanas, busco circunstancias de luz que al final me permitan desarrollar ese reportaje con excelencia. Entonces buscaría un día soleado donde por la mañana hubiera una luz de mañana espectacular y podría hacer fotos de producto, incluso un poquito lifestyle. Sucesivamente, antes de que entráramos al mediodía, podríamos hacer algunas fotos urbanas de la ciudad y del movimiento que tiene con esa moto. Y luego haría un parón al mediodía y entonces ya por la tarde me dedicaría a documentar esa moto en pura acción, pues haciendo curvas o incluso acabar haciendo algún retrato hermoso en este caso del piloto con la moto a última hora del día, que realmente podría funcionar. Así que es un poco lo que buscaría. Un día nublado también serviría. Sí, claro. Yo tengo dicho que hay que hacer fotos, hombre, a no ser que, yo que sé, estés haciendo un reportaje del sol en Tenerife, ¿no? Justo. Que pues hay que hacer fotos con la luz que haya y ahí es donde el fotógrafo se las tiene que apañar para sacar Justo. a veces luz de donde no hay. Eso, por desgracia, es así. Justo. Bueno, y pues básicamente una pregunta también muy recurrente es ¿qué tipo de cámaras podemos utilizar para hacer estas fotografías? ¿Vale? Entonces, bueno, ¿sabes aquel dicho que probablemente conozcas que es no es la flecha, sino es el indio? Es el indio. Justo. It's not the arrow who kills you, but the Indian. Concretamente. Exactly. Sí, señor. Exactly, that's the thing. Entonces, para mí es un tema súper importante esto que estamos comentando ahora mismo, porque claro, mucha gente piensa que si no tiene una cámara de altísimas prestaciones, yo trabajo con Canon, si no tengo una 1D o una R3, no puedo hacer fotos de deportes, entonces ya ni lo pruebas. Y yo os digo que empecé a hacer fotografía de deportes con esta Canon 6D que tengo justamente aquí, que no es una cámara para hacer fotografía de deportes, es una cámara más bien de eventos en su momento, ahora sirve más bien como papeles, ¿no? Pero es una cámara que realmente, ostras, me ayudó muchísimo al principio. Entonces, es importante eso, ¿no? O sea, que no es la flecha, es el indio, chicos. Y hay que poner la mente en eso. Aún así, ya un momento en que por la producción que estás elaborando, definitivamente necesitas una cámara de altas prestaciones, porque el cliente lo exige, porque tienes ciertos megapíxeles, etcétera, etcétera. Entonces, yo ya, si tuviera que comprarme una cámara específica para trabajar como profesional, pues iría lo mejor, porque definitivamente el cliente lo exige y también tienes un retorno que te permite equilibrar esa inversión. Bien. Entonces, bueno, pero ya os digo, para empezar, yo creo que podemos hacerlo casi con cualquier cosa y definitivamente eso puede marcar la diferencia en nuestro resultado. Porque cuando aprendemos a trabajar con cosas más sencillas, luego cuando tenemos herramientas que nos ponen ciertas facilidades, es que vamos, yo flipé cuando pasé a la 5D. Dije, madre mía. ¿No? Qué locura, ¿no? Qué velocidad de enfoque, claro. Si Justo, empiezas con una cámara compañeros. súper mega buena, probablemente no desarrolles esas habilidades técnicas que necesitamos. Justo. Bueno, recuerdo un podcast que grabamos de fotografía deportiva nocturna que decíamos, no, yo enfoco manual. Y la gente, ¿cómo que enfocas manual? Y yo, claro, porque con la 6D no podías enfocar automático porque no tenía un foco tan rápido. Entonces eso te curte y te prepara. Así que, bueno, es un puntazo, ¿no? Y bueno, llegamos al final, amigos. Llegamos al final. Justo. Entonces, para aterrizar todas estas ideas y que veáis reportajes aterrizaros, yo quería poneros ejemplos de portfolio. Entonces, en este caso, me gustaría mencionar a nivel de carácter publicitario, que también os serviría como fotografía de eventos, un reportaje que de hecho tenéis el vídeo en mi canal de YouTube, Aitor La Madrid, ¿de acuerdo? Que se llama Cómo hacer fotografía deportiva con flash, ¿de acuerdo? Y en ese vídeo, junto a mis compañeros de Hood Media House y Adrián Moles, que les mando un saludo desde aquí, que son con los que, como yo soy fotógrafo, pues ellos trabajan en el tema del vídeo con excelencia y al final hacemos este tipo de colaboraciones entre fotógrafos, networking, como hablábamos en el podcast anterior. Tenemos un reportaje de una presentación oficial de Red Bull, ¿de acuerdo? De un nuevo piloto que era Paul Jonas, ¿de acuerdo?
con su nueva moto Gas. Entonces, en ese reportaje está publicado en Red Bull y tenéis el vídeo en mi canal de YouTube donde podréis ver cuál es la logística de cada momento y cómo planteamos esta sesión de 0 a 100 y también podéis ver el resultado, lo cual lo hace pues muy didáctico e interesante para eso. Vale, fantástico. Y luego a nivel de fotografía editorial, pues os invitaría a que os pasarais por el portal de Motos.net, ¿de acuerdo? Donde allí cuelgan fotos y vídeos de diferentes artículos de diferentes motos constantemente y allí podéis ver reportajes, algunos los he realizado yo, otros los han realizado otros compañeros que son excelentes profesionales y al final podéis ver la producción de vídeo y de fotos y los tipos de resultados que se sacan. Entonces, escuchando ese podcast y viendo eso, lo tenéis clarísimo. Vamos, que el que no aprende aquí y no se inspire es porque no quiere. Justo. Qué bueno, Aitor. Pues oye, nos has dado un buen repaso, ¿eh? Desde distinguir fotografía publicitaria o fotografía editorial, fotografía de producto, fotografía de acción, pasando por los parámetros de la cámara, dándonos inspiración, valga la redundancia, de que los distintos tipos de fotografía que se puede hacer, ¿no? Un primer plano, un plano medio, contextualizar, lifestyle. Yo creo que este podcast puede servir un poco pues de impulso a esa gente. Incluso me está viniendo a la mente gente que ha pasado por aquí por el programa pues contándome sus ganas de emprender, les puede ayudar mucho a decir, caramba, pues mira, esta idea que yo tenía de dedicarme a esto, Aitor me ha dado unas pistas de por dónde seguir, ¿no? de qué tipo de fotos puedo hacer. Por cierto, ya tenéis en la descripción de este programa la web de Aitor para esas mentorías de media hora. Oye, pues que Aitor de una manera generosa comparte su tiempo con vosotros y su conocimiento. Aitor, amigo mío, no me queda más que darte las gracias y decirte que cuando tengas más cosas que te vengas aquí. Te voy a dar las llaves de la casa, te voy a decir, toma, ven cuando quieras, le das a grabar y nos ponemos. Los llamaremos podcast a tope de power. Y ay, a tope de power. Mario, súper agradecido. Como siempre, la verdad es que es un verdadero gusto estar aquí contigo y, bueno, escuchándote y bueno, al final, pues compartiendo estos momentos. Así que por mí nada que decir y, bueno, por supuesto, si os queréis pasar por tanto mi perfil de Instagram, Aitor Lamadrid, como YouTube, pues podéis ver ahí todo el material que subo de forma incondicional para todos vosotros, para que sigáis aprendiendo. Fantástico, amigo mío, te mando un abrazo fuerte y nos vemos en el circuito, ¿te parece? Igualmente, a tope de power. A tope de power. Adiós, amigo mío. Familia, hasta aquí este podcast que yo lo catalogaría, pues eso, de corazón, de espíritu, de ganas, de arraigo, de técnica y de la realidad del fotógrafo profesional, ¿eh? O sea, cuánto contenido resumido en apenas 39 minutos. Nos vemos dentro de 2 días con otro programita. Bueno, vale. Un abrazo y buenas fotos. Chao.